Muy buenos días para toda la familia en Cristo Jesús, la iglesia que Cristo viene a levantar. En esta mañana vamos a compartir el devocional hablando con Dios en casa. Hoy es un día especial por el cual debemos darle gracias al Señor que nos permite estar aquí, que nos permite dirigirnos hacia Él, que nos da la vida, la salud, que hoy podemos respirar porque Él así lo ha querido. Y qué bueno elevar una palabra de oración y encomendar este devocional en la presencia del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por el cuidado que has tenido con mi familia. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido, Señor, con la iglesia. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido con nuestros pastores, Señor, nuestras autoridades, Señor Dios Todopoderoso, del concilio, con nuestras autoridades cercanas, Señor, con todos los ministros que tú has colocado como autoridad sobre nuestras vidas. Oramos, Señor, y declaramos bendición sobre cada uno de ellos, sobre nuestra familia y sobre la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero compartir un devocional que lo he titulado Escuchando lo que quiero escuchar. Y quiero leer y que me acompañe en la lectura de Primer Libro de Reyes, capítulo 22. Primer Libro de Reyes, capítulo 22, versículo 6, 7 y 8. Vamos a leer 3 versículos nomás. Dice la palabra del Señor: Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramón de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Amén. Hermosa porción de la palabra. El rey de Israel, Acab, y el rey Josafat, el rey de Judá. Podemos ver, según la historia, o conocemos según la historia de estos dos reyes, cuando el rey David, después del rey David, el rey Salomón, se divide el reinado de Israel. Son 10 tribus que quedan al mando del rey de Israel y 2 tribus, el rey de Judá. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las 2 tribus las cuales gobernaba Josafat. Y vemos que el rey Acab fue un rey muy, pero muy malo. No gobernó, no consultaba a Jehová, tenía sus propios profetas en los cuales él quería apoyarse. Tenía 400 profetas o más, pero había un profeta el cual no le gustaba. Ese profeta era Micaías, ese profeta que hablaba lo que Dios le hablaba. Hoy estamos viviendo una temporada en la cual queremos escuchar halagos, queremos escuchar cosas bonitas, queremos escuchar que nos digan qué bonito, queremos escuchar que nos halaguen y es bueno. Pero también hay momentos en los cuales cuando nos hacen una crítica, una corrección, no nos da mucho gusto. Aquí el rey de Israel no quería a Micaías, porque Micaías siempre le decía lo que Dios le mandaba decir. Hoy en día la iglesia quiere escuchar lo que quiere escuchar. Hoy en día estamos viviendo el tiempo de que el evangelio tiene que ser de la prosperidad, el evangelio tiene que ser
de que llegó a Cristo y vas a tener carro, vas a tener casa, vas a tener beca, vas a tener cuentas en los bancos, pero eso no es todo lo que dijo el Señor. El Señor bien nos dice en su palabra y nos exhorta a la obediencia de ella. Hoy en día queremos escuchar eso y se oye un evangelio bonito y se oye bonito, pero nosotros no estamos como pastores, como líderes espirituales, como predicadores de la palabra, llamados a hablarle a la gente lo que quiere escuchar. ¿La gente qué quiere escuchar? La gente quiere escuchar que el evangelio ha aprobado cosas que la Biblia no ha aprobado, que Dios no ha aprobado, que el Señor no las dejó así en su palabra. Y por eso muchas veces queremos llenar la iglesia, pero nuestra meta no es llenar la iglesia. Nuestra meta es llenar el reino de los cielos. Nuestra meta es llevar gente al reino de los cielos. ¿Cómo? Predicándoles lo que Dios les quiere decir, no lo que ellos quieran escuchar, no lo que yo quiera escuchar, sino lo que Dios quiera hablar en nuestros tiempos, en estos tiempos. Este tiempo es de preparación para la iglesia. Este tiempo es de preparación para el creyente. Este tiempo en el cual estamos encerrados es de preparación, porque vienen tiempos en los cuales el Señor va a afinar la iglesia y lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha querido escuchar lo que nosotros le queremos dar. Pero lo que la palabra de Dios dice, aquel hombre, dice la Biblia que se reunieron aquellos dos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá. El rey de Israel le dice al rey Josafat, el rey de Judá, camine, vamos a pelear contra el enemigo. Pero Josafat le dice, hay que consultar a Jehová. Consultan los 400 profetas y él dice, necesitamos escuchar la voz de otro. Y él dice, hay uno, Micaías, pero Micaías siempre me habla mal, no me dice lo que yo quiero escuchar, no me habla bien, y yo creo que ese no me sirve. Mis amados hermanos, hoy en día estamos viviendo quizá lo mismo. Queremos escuchar cosas bonitas y cosas que halaguen, pero nosotros no estamos para escuchar las cosas bonitas ni las cosas que halaguen. Nosotros estamos para predicar la palabra, lo que Dios quiere decir en estos tiempos a la iglesia. ¿Qué quiere escuchar usted? Quizás usted quiere escuchar cosas bonitas, pero quizás la palabra nos lleva a otras. Si está viviendo una vida desagradable delante de los ojos de Dios, Él nos está diciendo que arreglemos nuestro camino, que arreglemos nuestra situación, que arreglemos nuestra condición espiritual, que arreglemos nuestro testimonio como creyentes, que arreglemos nuestro vocabulario como cristianos, que arreglemos nuestra conducta como cristianos, porque quizás no nos conocen en el barrio, no nos conocen nuestros vecinos como verdaderos cristianos, llevando la palabra. Quizá les hemos dado mal ejemplo, puede ser, no quiere decir que así esté pasando, pero quizás le puede estar pasando o puede estar pasando. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Erguíos, porque vuestra redención está cerca. Las señales se tienen que cumplir, todo lo que está escrito, las profecías se están cumpliendo cada vez más, pero esto no es la preocupación. La preocupación es erguíos, preparados, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque la venida de Cristo está cerca, porque usted y yo queremos escuchar la voz de Dios como Josafat. Josafat quería estar seguro de que Dios le hablara y él quería escuchar la voz de Dios. Hoy el Señor nos está hablando a través de la palabra, nos está exhortando a través de la palabra, pero no es lo que usted quiera ni yo oír, es lo que Dios, el Señor, mande para nuestras vidas. Hay 3 aspectos cuando escuchamos lo que queremos escuchar. El primer aspecto cuando escuchamos lo que queremos escuchar es que trae frustración. Hay frustración cuando yo quiero escuchar en la iglesia que me aprueben mi condición de vida.
Muchas veces no nos gusta el servicio ni la predicación porque nos están corrigiendo, porque nos están diciendo las cosas que estamos haciendo mal y decimos no es, así no es, y nos sentimos frustrados. El pueblo de Israel sufrió frustración, fueron a la guerra y no era de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no había hablado. Ahora, cuando escuchamos lo que queremos escuchar, trae dolor. Primero trae frustración, segundo trae dolor. Hubo muerte, hubo familias llorando a sus víctimas. Lo tercero trae muerte. Podemos ver que el pueblo de Israel en aquel momento sufrió gran mortandad. ¿Por qué? Porque el rey quería escuchar que le iba a ir bien. Y aunque Micaías trató de decirle que le iba a ir bien, porque los guardias lo obligaron a que tenía que decirle que le iba a ir bien, Micaías, cuando es conjurado por el rey, le dice: te conjuro que me digas la verdad. Le dice: vi el pueblo esparcido, vi el pueblo sin pastor. Y se llenó en ira Acab. Mis amados, a veces las cosas no son como las queremos decir. De pronto decimos cosas elegantes para que se sienta bien, pero eso no es. La palabra de Dios es real. Tenemos que prepararnos, tenemos que alistarnos para el arrebatamiento o para la muerte, porque quizás saldremos a la calle y no sabemos si en unos días el Señor nos llame a su presencia. Pero ¿cómo vamos a llegar a la presencia del Señor? ¿Escuchando lo que yo quiero escuchar o escuchando la voz de Dios? Es mejor escuchar la voz de Dios antes que a los hombres. Es mejor aferrarnos a la palabra antes que al hombre, porque todo lo que el hombre diga en contra de la palabra no es aprobado por Dios. Usted y yo estamos llamados, escuche bien, para que cumplamos la Biblia, para que nos aferremos a ella, porque en ella está la vida eterna. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna. La Biblia es la que nos conduce al Señor, la Biblia es la voz de Dios. Por eso, como aquel rey que quería escuchar que le iba a ir bien, yo te digo en esta mañana, bien nos va si nos pegamos de la mano de Dios, si escuchamos su voz y si escuchamos lo que Él nos quiere decir, si escuchamos lo que Él nos manda a través de su palabra y le obedecemos, porque Él está preparando una iglesia para llevarla al reino de los cielos, no una iglesia que quiera vivir terrenalmente, una iglesia apegada a lo terrenal, una iglesia apegada a lo material, una iglesia apegada a esta tierra y al pecado. No, Él quiere llevar una iglesia en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bendito Dios en esta mañana. Muchas gracias por esta palabra y por tu bendición. Amén y amén.